Hola, buen día. Bienvenido a mi canal de Planeación Fiscal Antúnez. Soy el abogado y contador público Rafael Antúnez y vamos a ver el tema de los pagos. ¿Los pagos son deducibles realmente? ¿Tienen efectos de deducción? Bueno, eso lo veremos a continuación. Hemos dividido el tema en dos capítulos para una mejor comprensión. En primera instancia, para entender lo que es el pago, tenemos que remitirnos al contrato como fuente de las obligaciones. Es decir, una de las principales fuentes de las obligaciones, si no la más relevante, es el contrato. Tenemos contrato. Y en términos de los artículos 1794 y 1795 del Código Civil Federal, recuerden que el derecho federal común es supletorio a las normas fiscales en términos del 5 del Código Fiscal de la Federación. El contrato, para que sea contrato, necesita de elementos, existencia y de requisitos de validez. Perfecto. Entre los elementos de existencia tenemos al consentimiento y objeto. Y como requisitos de validez tenemos a la ausencia de vicios del consentimiento, tenemos a la capacidad jurídica y a la forma. Es decir, el contrato existe como tal, ya existe con la pura voluntad y que tenga un objeto lícito. Pero para que surta efectos jurídicos debe de reunir los requisitos de validez que se refieren a la ausencia de la voluntad cuando es coartada, a la capacidad jurídica de los contratantes y a la forma, es decir, que puede ser por escrito, en escritura pública o inclusive un contrato tácito, es decir, así verbal. Lo que interesa para el tema de hoy, lo que interesa es la cuestión del objeto, el objeto del contrato, ya que el objeto del contrato es el que nos va a dar la pauta para discernir específicamente en dónde encontramos al pago dentro de un contrato. Independientemente si en el contrato hay 2, 3, 4 personas, vamos a, para ejemplificar, poner a dos partes, nada más. Bien, podemos ver en pantalla al artículo 1824 del Código Civil. Este artículo señala qué es el objeto del contrato. Número 1, la cosa que el obligado debe dar. Y 2, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Fíjense cómo la palabra clave es el obligado. ¿Qué es lo que debe dar o qué es lo que debe hacer o no hacer? Y el artículo 2062, que es el que define al pago. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad de vidas o bien la prestación del servicio que se hubiese prometido. Esto lo pueden ver en pantalla. Bien, vamos a poner 3 ejemplos
3 ejemplos para que se logre visualizar exactamente qué es lo que se deduce fiscalmente y que no entremos en cuestiones que no tienen nada que ver con la debida interpretación de lo que estamos hablando. Vamos a suponer un contrato de compraventa, un contrato de compraventa de mercancía. Perfecto. En un contrato de compraventa de mercancía tenemos a la persona física o persona moral como vendedor, y tenemos de igual manera una persona física o una persona moral como comprador. Pues bien, las partes en el contrato, y esto que quede pero bien claro, tienen tanto derechos como obligaciones. Ojo, derechos y obligaciones. Las partes tienen las dos características. Por lo tanto, el vendedor tiene derechos y tiene obligaciones. Y el comprador tiene derecho y tiene obligaciones. Bien, de aquí se va a desprender toda la cuestión fiscal para lograr entender esta cuestión de que si los pagos son o no son deducibles. Bien, en un contrato de compraventa, en un contrato donde hay un vendedor y hay un comprador, independientemente de que sea persona física o persona moral, cualquiera de los dos, el vendedor tiene derecho ¿a qué? A recibir, entre paréntesis, el pago. Ya lo vimos. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad de vida o bien la prestación del servicio que se hubiese prometido. A esto tiene derecho el vendedor. ¿Cuál es su obligación? La transmisión de propiedad de la mercancía. A eso está obligado el vendedor. El comprador, ¿a qué tiene derecho? A adquirir la propiedad de la mercancía. ¿Y a qué tiene obligación el comprador? A dar. En este caso, entre paréntesis. Ya con esto podemos ver y podemos entender qué es lo que se deduce para efectos fiscales. Vamos a hablar ahorita de las personas morales, título 2. Las personas morales, en términos del artículo 25, fracción 2, deducen el costo de lo vendido. Y el 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que lo que se deduce es la adquisición de la mercancía. La adquisición. ¿En dónde está aquí? Para efectos de quien deduce, estamos hablando del comprador, y lo que deduce es la adquisición de propiedad de la mercancía. Esto es lo que deduce en términos del 25 fracción 2 y del artículo 39, es decir, la adquisición de propiedad de la mercancía. El pago es irrelevante para estos efectos. Tenemos aquí como derecho del vendedor a recibir el pago y como obligación del comprador a dar el pago.
es irrelevante para efectos fiscales. Lo pueden observar en el 25 fracción 2 y en el 39. Ahora bien, en este ejemplo es un contrato de adquisición de maquinaria, compraventa de maquinaria. La compraventa de la maquinaria como tal, ¿sí?, es en términos del artículo 25 fracción cuarta, es una inversión, y nos vamos a los artículos del 31 y sucesivos para efectos de ver cómo y bajo qué mecánica se deduce. Perfecto. En este caso tenemos un vendedor y un comprador, que es el que va a deducir la maquinaria. Bien, ¿a qué tiene derecho el vendedor? A recibir el pago. ¿A qué tiene obligación? A transmitir la propiedad de la maquinaria. ¿Y a qué tiene derecho el comprador? A la adquisición de propiedad de la maquinaria. Pueden observar que eso es lo que establece la ley del impuesto sobre la renta. La adquisición de propiedad es lo que el comprador va a deducir. No va a deducir ningún pago, ni mucho menos, sino es la adquisición de propiedad. Pues bien, en el próximo capítulo vamos a ver la segunda parte de si los pagos son o no deducibles. Ya vimos en este apartado que lo que se deduce es la adquisición. En este caso, si es mercancía, la adquisición de la mercancía; si es una inversión, la adquisición de la inversión; o si es un gasto, por ejemplo, la adquisición de papelería, el uso de una marca, el uso de un inmueble, cualquiera que sea la naturaleza del gasto en específico. Bien, no olvides compartir el video, dejar like, dejar tus comentarios y dudas, que es lo que más nos interesa para efectos del canal, y desde luego suscribirte a nuestro canal de Planeación Fiscal Antunes, y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.